En física es muy común utilizar un concepto muy importante que se conoce como el despeje de variables. Es una herramienta fundamental y de mucha utilidad para poder resolver muchos ejercicios. Hoy vamos a hacer una pequeña práctica con una fórmula que es muy importante y muy conocida, que es la fórmula de los espejos, la fórmula de los lentes. En este orden de ideas, la óptica geométrica se auxilia de la, valga la redundancia, de la geometría para resolver algunos de sus ejercicios más notorios e importantes. Entre ellos vamos a hoy a calcular o vamos a aprender a despejar esta fórmula que se le conoce como fórmula de los espejos, la cual me dice que 1 sobre el foco es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. Pero los voy a poner en contexto. ¿Qué significa esta situación? En la física, la óptica tiene muchas teorías. La teoría corpuscular, la teoría de que la luz viaja en línea recta, bueno, un montón de cosas en física muy interesantes. Solamente que nosotros vamos a ahondar en el despeje de la variable. Entonces, nosotros tenemos acá la gráfica de un objeto que está frente a un espejo cóncavo. Se supone que en los espejos cóncavos las imágenes van a aparecer invertidas. Entonces, hay dos rayos principales que desde la óptica o desde la perspectiva de la reflexión de la luz, que en este caso digamos sobre un espejo, si nosotros tenemos acá un espejo plano, viene un rayo de luz y este lo devuelve en exactamente igual ángulo. Digamos, si este es un eje de simetría, el ángulo que está aquí tiene que ser igual al ángulo que está aquí. Y en este orden de ideas, nosotros vamos a obtener una gráfica aproximada, digamos, de la imagen, en este caso, que se presenta aquí, reflejada. Esto viéndolo desde el punto de vista de la reflexión de la luz, que es base del estudio de los espejos cóncavos, planos, convexos. En los lentes también funciona, pero no estamos estudiando el tema de la reflexión de la luz, sino de la refracción de la luz. Eso explica el fenómeno cuando ustedes llenan un vaso con agua, le meten una cuchara, un pitillo, un lápiz, lo que sea, y ustedes van a ver que la imagen, si esto es un vaso con agua, un ejemplo, tenemos acá agua y ustedes meten una cuchara, la cuchara se va a ver como si estuviese desviada hacia otro lado. Esto es un fenómeno que se llama refracción de la luz, que la luz ya cuando entra a otro medio no va en el mismo ángulo, sino va en un ángulo diferente. Y eso se conoce en física como la ley de Snell. Bajo este marco de circunstancias, en la reflexión de los espejos, tenemos unos rayos que se llaman rayos notables. Esta flechita que está aquí es llamada objeto. La distancia que existe desde el objeto, la posición del objeto hasta el espejo, se le conoce como DO o distancia objeto. Resulta que, según las leyes de la física, hay un rayo que toca el espejo, pasa por el foco, o sea, y se refleja pasando por el foco. El otro rayo notable es parte del objeto, pasa por el foco, toca el espejo y se refleja de igual manera, o sea, se devuelve. El cruce entre ambos rayos me va a generar este objeto invertido que está aquí, que se le conoce como imagen. El foco es un elemento muy importante en los espejos esféricos. Esto debe tenerse muy presente y muy en cuenta en el momento del cálculo, ya que, por ejemplo, la distancia focal que estamos nosotros hablando es un cociente matemático que indica la medida del radio de curvatura del espejo y dividido entre 2. Esa distancia va a ser mi distancia focal. O la posición del foco en este caso, que es muy importante, es un punto borroso, por decirlo así, donde ya, digamos, no se forma ningún tipo de imagen,
por decirlo así. Eso se puede experimentar fácilmente cuando ustedes tienen un tipo de espejo cóncavo o convexo en este marco de ideas, más que todo en los espejos cóncavos. No soy muy docto en el área de la física, pero pues en este orden de ideas se puede, o les puedo, digamos, como explicar cómo es la formación de imágenes en objetos, en espejos, perdónenme, en espejos cóncavos, es decir, cuyo reflejo se ve hacia adentro. Estos espejos cóncavos son muy utilizados en varios instrumentos. Bien, vamos entonces en materia. Tenemos esta fórmula que está aquí, que me dice que 1 sobre f, o 1 sobre la distancia focal, es igual a 1, o el inverso de la distancia objeto, más 1 sobre la distancia imagen. Y me están pidiendo despejar la distancia imagen. Lo primero que yo debo recordar son los principios básicos y fundamentales del álgebra. Ustedes lo pueden hacer divinamente acá, tomando distancia objeto y pasándola acá, a este lado, y obtenemos la fórmula de la imagen. Eso no tiene ningún lío. Pero según el formalismo de las matemáticas, podemos nosotros tomar primeramente el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de los denominadores, es decir, foco por distancia objeto por distancia imagen. Más adelante ustedes pueden decir f de O de I, o foco por distancia objeto por distancia imagen, ya que todo se está multiplicando. Recordando nosotros las normas de resolución de ecuaciones, tomamos este producto, este mínimo común múltiplo, y lo dividimos entre cada uno de los denominadores, es decir, entre foco, f de O de I, distancia objeto, f de O de I, sobre distancia imagen. Esto nos va a dar unos elementos, entonces foco y foco se eliminan acá, me queda DO, distancia objeto por distancia imagen. El DO y el DO se eliminan, me queda foco por distancia imagen, DI, foco por distancia objeto. Ahora, ya tenemos eliminados los denominadores. Al ser eliminados, los vamos a reemplazar cada uno por su equivalente. Entonces aquí sería, en este caso, DO, DI, igual a foco por distancia imagen más foco por distancia objeto. De esta manera hemos eliminado los denominadores y obtenemos una función de tipo compuesto. Ahora, lo que nosotros hacemos en este caso es hacer un despeje. ¿Qué nos piden despejar? ¿O qué bueno, no es un despeje porque es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer el ajuste necesario para llegar a obtener ese despeje. Entonces, tenemos dos miembros que tienen distancia, el concepto de distancia imagen. Este que está aquí, distancia objeto por distancia imagen, y este que es foco por distancia imagen. Este elemento lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad con signo contrario. Es decir, distancia objeto, distancia imagen, menos foco por distancia imagen, es igual a foco por distancia objeto. Acto seguido, vamos a sacar un factor común a la izquierda. Este factor común es distancia imagen, es lo que estamos nosotros buscando. Entonces, distancia imagen de I, abrimos un factor, distancia objeto menos foco, cerramos el paréntesis, cerramos el factor, igual a foco por distancia objeto. De esta manera, podemos ahora despejar fácilmente la distancia de imagen. Entonces, distancia de imagen es igual, como todo esto está entre este factor está multiplicando por la distancia de imagen, este factor pasa a dividir. Entonces, en este caso, decimos foco por distancia objeto sobre distancia objeto menos el foco. Y de esta manera hemos obtenido el despeje para la distancia imagen. Esto es de particular utilidad en el área de matemática, en el área de física, cuando se trata de óptica geométrica.